RTP. Y tengo el gusto de tener un amigo muy inteligente. Démosle la bienvenida a nuestro invitado. 7:14, don Ramón Eugenio Guerrero Flores, periodista, escritor y académico asociado al think tank Humanamente. Vamos a hablar con él sobre la cultura política, cuán informada está la población en el ámbito político. Bienvenido a la mañana en RTP. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor participar en Radio Tropicana. Y bueno, ya a don Ramón lo conocí hace algunos días, así que muchas gracias nuevamente por la instancia. No, a usted por venir. Bueno, estábamos casualmente hablando de participación ciudadana y yo traía esta metáfora porque se está intentando en este momento eliminar los fondos para financiamiento político. Usted es un hombre de la derecha chilena, un analista que piensa en esa forma. Y yo decía, ¿no?, retroalimentar un poco la economía también para que los pequeños crezcan. A veces el monopolio destruye a la misma, es el gran enemigo de la misma libertad de emprendimiento. No sé qué opina usted sobre eso, Eugenio. Sí, bueno, normalmente en una comunidad política, todo tipo de poder, si uno tiene una convicción liberal del asunto, debería estar descentralizado, claro está. Y eso ocurre tanto en el poder político como en el poder económico. Incluso el padre de la ciencia económica, bueno, está un debate si es Richard Cantillon o Adam Smith, hay un acuerdo allí. Es importante que para que el poder no degenere en tiránico, esté distribuido. O sea, cuando me refiero a esto, me refiero al poder material y la capacidad de concretarlo y de influir en el poder político esté disperso, ¿ya? Entonces, por ende, también en la dinámica de los partidos, bien decía don Ramón, yo opino que si los partidos tienen al menos tres funciones, bueno, la primera es agregar intereses. Entonces es importante que al menos un conjunto de intereses que en cierta medida pueden ser similares se estén dentro de un partido político. Por otro lado, los partidos políticos reducen costes de transacción, pero fundamentalmente son intermediarios entre el poder político y la sociedad civil. Es importante que haya pluralidad, obviamente, y la diferencia de tamaños corresponda no a privilegios específicos, sino a la dinámica propia del éxito que tienen respecto a sus electores. Lo mismo que pasa, como decía don Ramón, dentro de las dinámicas del mercado. Entonces sí, estamos de acuerdo en ese sentido, pero ¿dónde está la fuente que permite y habilita que esa descentralización sea posible? Si es la mano del Estado o si es la propia dinámica del mercado, tanto político como económico. Y yo creo que debería generarse espontáneamente allí. ¿Cómo podemos visualizar la democracia y también la participación ciudadana hoy por hoy? Y voy a poner otro factor a la pregunta que decía don Ramón. Nosotros estábamos hablando de la participación ciudadana y también, por ejemplo, del financiamiento político. Hoy por hoy se plantea nuevamente un nuevo gobierno, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, uno de los 6 poderes que tiene el Estado ecuatoriano. Normalmente son 3, pero nosotros acuñamos participación ciudadana, y que durante los 16 años de vida institucional, 9 en el correísmo, los demás en 3 presidentes, ha tenido no solamente desaciertos en colocar ciertas autoridades, sino que a la interna hemos tenido y hemos pasado de un cura Tuárez que está sentenciado por asociación ilícita, hemos tenido a un vocal, por ejemplo, que ha sido karateca y tenía un carnet de discapacidad. Hemos pasado por muchas crisis institucionales por parte del Consejo de Participación Ciudadana, y la última ha sido el caso de Ligados, ¿no?, que desnaturalizó totalmente la creación de este cuerpo colegiado. En ese sentido, ¿cómo promover la participación ciudadana a través de movimientos políticos con frenos como, por ejemplo, lo que estamos planteando en estos momentos, la eliminación de un fondo electoral, pero también porque tenemos mala historia de participación ciudadana en cuanto a elecciones a vocales que debían haber hecho ese trabajo? Ya, o sea, yo no conozco la realidad de Ecuador, lamentablemente. Es un órgano que básicamente designa las autoridades de control en lugar del legislativo. Ajá. Ah, ok. O sea, el Contralor. Ya, o sea, bueno, no conozco como la dinámica interna. Sé que hay como ciertos problemas en el financiamiento propio de las campañas, si me corrigen, ¿no? El tema es que, o sea, mi punto, que no me gustaría opinar sobre una realidad que no conozco, es que, por ejemplo, y yo siempre doy este ejemplo cuando enseño a los alumnos, es que los partidos políticos hoy en día, y eso es un fenómeno internacional, han caído en algo que Peter Mayer, un gran académico de la ciencia política, comentaba como gobernar el vacío. Y gobernar el vacío no es más que una consecuencia de la corporativización de los partidos políticos. Y esto lo que quiere decir es que los partidos políticos parecen defender más sus intereses corporativos que a lo que están mandatados y constituidos por hacer. Como por ejemplo, ver cómo evolucionan las demandas políticas que tiene la ciudadanía y cómo eso se compagina con la evolución institucional que tiene determinados países, ¿ya?
Entonces, en el caso de Ecuador, no tengo mucha idea. Incluso, Ok. bueno, Vamos a la forma general del análisis, y estamos hablando de filosofía política, no de temas locales. Le rogaría que lo enfoquemos en ese campo, querida Pamela. Adelante. Sí, si nosotros podríamos entender a la política como un campo de antagonismos donde distintas visiones del mundo compiten por hegemonía, digámoslo así, ¿cuáles serían esas nuevas hegemonías y cuáles serían esos nuevos antagonismos? Pareciera que la idea de democracia y la idea de lo que entendemos como político y público empieza a distorsionarse o tal vez evolucionar. claro, bueno, eso es una acepción de la política, que es muy válida, es una acepción más heraclitiana, ¿ok? En donde, bueno, la guerra es la madre de todas las cosas, y a partir de ahí se constituye, por medio de los antagonismos, las identidades. O sea, yo me identifico en función de lo que no soy, Claro. de lo que estoy en contra, que en lugar de un elemento de identidad dentro de una comunidad política que más bien se habilita por el descubrimiento de lo que quieres hacer. Entonces, o sea, para mí la política, generalmente, más que una ciencia, es un arte, y por ahí le decían el arte de manejar los asuntos públicos y comunes. Entonces, por ende, constitutivamente es una actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades. Por ende, en una sociedad sin diversidad es imposible la política. Y por otro lado, obviamente está la acepción weberiana que usted describe, que es la aspiración a participar en el poder o influir en su distribución, que obviamente cualquier partido político que no tenga vocación de poder, entonces no justifica su existencia, así podríamos decir. Ahora, los nuevos antagonismos que se presentan en el mundo son antagonismos mucho más plurales, pero podríamos decir más fragmentados. Entonces, Sí. la preocupación de acá es que, bueno, yo no sé cuántos partidos habrá en el Parlamento de Ecuador, pero lo que sí estamos viendo es una efervescencia de que los partidos hoy en día no se permiten a sí mismos agregar intereses, porque en la función que ven la política terminan fragmentando la posibilidad de que exista diálogo porque no son comunicables unos con otros. Y esto hace que la gobernabilidad sea imposible, porque si no hay un parlamento con acuerdos y con la posibilidad de consensos, y cuando me refiero a consensos, no me refiero a la adhesión absoluta y a crítica de lo que la contraparte exige, y en este momento desnaturalizando quizás la razón por la cual nace el partido político, lo que me refiero es que estamos asistiendo a un mundo donde el concepto de ciudadanía y el sujeto mismo, llamado pueblo, se está haciendo una imposibilidad. Es como un significante vacío, más o menos como lo dice la Exacto. CRE. El resto de la clase. Le toca a usted, Nino. Tomo esa última respuesta y pregunto esto porque se estudia también en neurociencias, en comunicación. ¿Podríamos hablar entonces, a partir de las tendencias actuales, donde cada vez se comunica más por la forma o por la tendencia o por los patrones neuronales de, digámoslo así, de adicción al consumo y cuestiones por el estilo? Podríamos decir que, así como hoy se manda a las personas a ejercitar el pensamiento crítico para no caer en esto, esa es la crisis que tenemos en política. Estamos en un permanente cauce de formas de información rápida, encapsulada fácilmente, entendible, asociable a una figura, en lugar de un proceso de entendimiento crítico de por qué hacemos algo o dejamos de hacerlo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con esa visión. Incluso cuando uno la lleva más a la politología, tanto Mark Lilla como Francis Fukuyama se preocuparon mucho por este tema como de la identidad en política. ¿Por qué? Porque la información rápida y superficial está haciendo que las identidades sean muy también efímeras, ¿no? Pasen muy rápido, entonces no haya una consolidación del sujeto en función de lo que quiere y prefiere, sino que va cambiando con el tiempo de manera muy acelerada. Si esto es así, entonces esto va muchísimo más rápido que lo que la política exige, y por ende siempre vemos este argumento de que la política va por unos tiempos, mientras que la ciudadanía va por otros. Pero si uno va a los elementos fundantes, como lo que tú dices, y lo que yo comentaba al inicio, entonces la imposibilidad del sujeto político pueblo, y como bien comentaba la señorita, puede ser un significante vacío, al menos en términos de ciudadanía, debería representar ciertas responsabilidades civiles y ciertas virtudes cívicas, que a pesar de la diferencia, te permiten consensuar, congeniar, o por lo menos tener ciertos niveles de armonía y de convivencia. El gran problema es que eso se está presentando como una imposibilidad hoy en día, y el populismo, en cierta medida, se está aprovechando de que cierta pluralidad que no puede congeniar, al menos tenga una sola, que es una cadena equivalencial que puede decir, bueno, no me gusta el sistema institucional que tengo al frente y pretendo derribarlo autoritariamente o saltándome el Estado de Derecho. Y eso estamos asistiendo hoy en día Bueno, en el mundo. ¿cuánto influencia en el mundo esta visión trumpista en el planeta, en esa visión del populismo, un populismo a la gringa, como lo ves, un derribamiento de la institucionalidad clásica norteamericana,
la Corte Suprema norteamericana cuestionada por el presidente y sometida. ¿Qué factor, y uso un término que usó Nino, neurológico está haciendo que la humanidad acepte ese tipo de gobiernos? Mira, no soy psicólogo, pero hay uno que me gusta que se llama Jonathan Haidt, ¿no? Escribió un libro muy famoso que se llama lo que pasa es que se llama The Righteous Mind, pero en español es algo, En la mente de los justos, así se llama. Es buenísimo. Okay. Entonces ese libro, Jonathan Haidt implica que nosotros como Homo sapiens sapiens estamos muy poco habituados a vivir en democracias liberales hoy en día como la conocemos, porque tenemos unos dispositivos tribales que básicamente nos preparan para la guerra. Entonces dividirnos es muchísimo más fácil que unirnos. Entonces, por ende, cualquier logro democrático es un logro que se da a pesar de nuestra naturaleza a no negociar. Por ahí decían que nosotros tenemos una naturaleza política porque estamos dotados con el don de la palabra, pero hay algunos críticos que dicen, no, precisamente como naturalmente no estaríamos condicionados a ser políticos porque tenemos dispositivos tribales que nos imposibilitan, o por lo menos nos hacen difícil vivir armónicamente en democracias, haberlo logrado constituye un artificio humano de los mayores logros, que nadie valora en cierta medida. Entonces, voy a la pregunta. Mira, Trump es, a nivel del populismo, se parece a todo populista, si lo hablamos categorialmente. ¿Qué significa? El populista toma una subjetividad social. O sea, lo que significa esto es que un conjunto de personas ven que el orden político y la realidad social debería ser de una determinada manera y se postula como si fuera la totalidad. Y a su vez declara su antagónico, ¿ya? Y esto ocurre con todo populista. Porque el populismo es la edificación de una frontera antagónica entre un sujeto político que llamamos pueblo y su antagónico, ¿ya? Y así es muy difícil construir una democracia porque así se construyen en cierta medida en la historia, para ser un poco más realista, los cambios institucionales. No hay cambios institucionales profundos si tú no cuestionas profundamente derribar ese sistema. Y la historia de la humanidad ha sido esa. Lo que pasa es que las democracias liberales y los estados modernos son muy recientes. Pero eso no habilita y no justifica que teniendo democracias liberales, donde la participación política se puede realizar, donde existe libertad de expresión, donde existen libertades económicas, simplemente se pretenda cambiar de manera autoritaria por aspectos étnicos, aspectos particulares que hacen que la particularidad se le imponga al resto y que coyunturalmente eso se postule como una permanencia política. 7:26, Astrid, una pregunta y luego Pam y Nino para terminar esta entrevista. A todos una breve pregunta y le pido una respuesta lo más breve posible para poder terminar esto. Me ha gustado mucho la lógica que ha planteado y la frase de es más fácil dividirnos que unirnos, pero en ese sentido y también tomando todo lo que usted ha respondido en esta última pregunta, ¿hacia dónde caminan entonces las democracias? ¿Hacia dónde camina el pensamiento también de las poblaciones que aplauden, por ejemplo, un gobierno como el de El Salvador, pero desaprueban uno como el de Nicaragua? Me explico. O sea, ambos son países que están viendo cosas similares y que tal vez se han planteado un modelo distinto, pero están viviendo una coopción del poder en una sola persona. Sí, o sea, hace poco salió el informe del 2025 de Freedom of the World, ¿ya? En donde declara, nuevamente, es que ya se vaticina, básicamente, que las democracias en el mundo ya llevan 19 años consecutivos en declive, ¿ya? O sea, esto no solamente lo dice Freedom of the World, sino que en términos parecidos también lo dice el Democracy Index. ¿Por qué esto es importante? Porque es más la proporción de países que salen de ser países libres a ser parcialmente libres o no libres. Y la proporción de no libres más libres, si más no me equivoco y no me falla el dato, pues no lo tengo acá, llega al 80%. Entonces la mayoría en el mundo hoy en día vive en países que no son libres o que son parcialmente libres, y la minoría son los países libres. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿hacia dónde van las democracias? Yo creo que si seguimos de esta forma, donde el populismo entendido, como lo acabamos de entender, va a catalizar en cierta medida la división, yo creo que vamos a un desastre de la democracia liberal tal como la planteamos. ¿Pero por qué? Porque no hay resolución interna de la misma, porque corporativamente no hay intereses ni incentivos para cambiarla, a pesar de que a largo plazo podría afectarlo. Es una gran paradoja, pero lamentablemente el mundo humano está lleno de ellas. ¿Qué podemos esperar igual de una idea de ciudadanía que pueda
trascender un poco a lo que se entiende como el dato que tienes en la cédula. Si Ecuador es uno de los países que admitiría o que tendría mayor posibilidad de admitir el pago de coimas a los corruptos. Es decir, según el Barómetro de las Américas, el Ecuador está bien con eso. Entonces, ¿qué tipo de, digamos, de ciudadanía estamos construyendo y de qué manera eso repercute en la configuración política y de representación? ¿Quiere que le diga algo? Cuando uno estudia o se mete a estudiar un poco el tema de la politología y ve las encuestas, la corrupción pareciera ser el tema que menos importa. Sí, a la hora de cambiar. Uno no lo entiende. Exactamente, el por qué uno no lo entiende. La relevancia que se le da al tema de la corrupción, o sea, pueden haber corruptos, pero si el país va medianamente bien, no afecta el comportamiento de la gente. Como que termina siendo permisivo en cierta medida. Y Latinoamérica estamos llenos de eso. Yo vengo de un país que se llama Venezuela, que yo creo que no hay un país más corrupto en el mundo que Venezuela bajo la dictadura totalitaria de Nicolás Maduro y previamente con Chávez, pero previamente también, o sea, era un comportamiento, era un hábitus de la cultura política. Oye, antes de finalizar, quería hacer una mención humanamente y a la Summer School que se está realizando, el programa de formación política y de liderazgo más importante de Ecuador hoy en día. Y bueno, agradecer a Jorge Chullo y a todo el equipo por el enorme esfuerzo que están haciendo de un programa no solamente entretenido, sino sustantivo y que tiene bastante futuro, a mi parecer. La última pregunta la tiene Nino. Solo es muy concreta, escuchando sobre la falta de un significado. ¿No te parece que tal vez el ser un poco el rol también de esta simbiosis entre religión y Estado en su momento? La posibilidad de postergar permanentemente la discusión hacia la vida eterna y generar ese propósito común que a lo mejor nos unía por encima del hábito natural de prepararnos para el conflicto. Tal vez ese vacío que ha dejado una religión monoteísta en los últimos 1000 años de avance es lo que hoy falta y la gente se ha encontrado con que al tener en las manos el destino de su patria, en la estructuración de constituciones, de marcos jurídicos, realmente no logra darle un significado mayor. Eso está interesantísimo. Hay un politólogo que se llama Erich Wegelin y él hablaba de las teologías políticas. Esto es interesante porque si una comunidad, o sea, yo no estoy de acuerdo que el colectivo pueda ponerse de acuerdo y decir de manera explícita qué es lo que quiere, pero al menos hay unos acuerdos comunes que marcan ese rasgo distintivo. Uno podría decir, bueno, esta sociedad al menos, si no sabemos si sabe lo que quiere, al menos actúa como si supiera que sabe lo que quiere. Y estos elementos constitutivos obviamente están en lo que dota de sentido a largo plazo el comportamiento, más allá de las coyunturas políticas, y en este caso está en la religión. Yo no sé si esto es causado por la falta de sentido cuando se pierde este pegamento, si podríamos decir, que llamamos religión, pero lo que sí es que Víctor Franklin lo decía en algún momento, más en un ámbito individual, las crisis de sentido, que en este momento era como la crisis de nuestro tiempo, yo creo que es la crisis también de la política. Y cuando tú tienes sujetos políticos que se desconstruyen y se vuelven a construir, que se constituyen a través de liderazgos políticos de manera muy efímera, estamos asistiendo también a que los sujetos que constituyen la política y que son los que habilitan a los líderes políticos y que también eligen a nuestros representantes, si funcionan de esa manera, obviamente lo vas a tener representado en agregado. Entonces es como lógico allí, y yo estoy de acuerdo contigo, podría ser también una crisis de sentido, que no sabemos a dónde vamos, pero sí estamos claros de lo que estamos destruyendo, al parecer. Por ende, una vida sin sentido. Exactamente. Vamos al corte comercial y le agradecemos a Eugenio por haberse levantado temprano para llegar hasta acá, hasta la radio. Gracias a ustedes, un un honor. Muy gentil. Vamos al corte comercial. RTP